Hola, ¿qué tal, resilientes? Espero que estén bien. En este video vamos a ver qué son las emociones, así que si estás interesado te voy a agradecer tu like, tu suscripción, algún comentario, duda que tengas, la puedas poner aquí abajo y voy a estar muy atento para poderte responder. Y sin más dilación, vámonos pues al ataque. Las emociones son parte de nuestra experiencia, nos impulsan a tener una conducta más enriquecedora, es decir, sin emociones nuestra conducta sería muy aplanada. Las emociones le dan esa riqueza experiencial a nuestra vida. Gracias al enojo, a la alegría, a la tristeza, podemos contar una mayor experiencia. Pero bueno, ¿cómo podemos definir las emociones? Y vamos a ver después la diferencia con los sentimientos. Las emociones son sensaciones mentales que influyen en el comportamiento. La tristeza nos va a llevar, por ejemplo, a aislarnos. El enojo nos va a llevar a, por ejemplo, a defender nuestros derechos, a reclamarle a alguien. La alegría nos va a ayudar a compartir una experiencia con otra persona. Es decir, las emociones influyen en la conducta. A diferencia de las motivaciones son necesidades dirigidas a un objetivo, a que se cumpla ese objetivo. Las emociones no tanto que tengan un objetivo dirigido, sino que simplemente impulsan al comportamiento y son sensaciones de tipo mental. Hay otras sensaciones de tipo físico, por ejemplo, el dolor, la temperatura, la sentimos, pero de una manera corporal, ¿sí? En nuestro cuerpo. Entonces, esas son las emociones y son muy importantes. ¿Qué diferencia tienen con los sentimientos? Bueno, una emoción es automática, es involuntaria y un sentimiento ya es una sensación consciente de la evaluación de la situación que se está dando, de una respuesta que se está dando. Es decir, un sentimiento ya tiene un carácter más interpretativo de lo que está pasando. Ya sé más o menos qué siento, le doy una interpretación y eso es un sentimiento, ¿sale? La emoción es esa respuesta casi involuntaria. ¿Qué les parece? Bien, entonces, ¿qué puedo decir de las emociones? Las emociones son parte de la vida, pero ha habido culturas que la ven de una manera negativa. Por ejemplo, los griegos, sí, que son una cultura muy importante para nosotros occidentales, la veían como una situación negativa, que hay que dominar, que hay que controlar, que no hay que manifestar, que hay que esconder. De alguna manera, no tanto esconder, pero no la ven como una situación más importante, le daban más prioridad al pensamiento racional. Bueno, era porque de alguna manera las emociones muchas veces no te llevan a tener una argumentación para encontrar una verdad, simplemente dan esa parte de la vida, de la experiencia de la vida. Los psicólogos, de hecho, de antes, del siglo pasado, por ejemplo, decían que las emociones eran parte de los instintos primitivos que tenemos, por ejemplo, y que compartimos con otras especies, que forman parte de la evolución. Nos ayudan, por ejemplo, a la supervivencia y a la adaptación al medio ambiente, pero que ciertamente no tienen una situación más superior, más elevada. Estudios posteriores, estudios más actuales dicen que las emociones forman parte importante del desarrollo de las habilidades personales y del éxito personal. Es decir, si una persona quiere alcanzar sus objetivos personales, tiene que atender sus emociones. Y otra cosa también muy importante que han investigado los psicólogos actuales es que las emociones son parte importante de la salud física integral. Es decir, forman parte también de las enfermedades, como lo escuchaste. Si tú tienes una enfermedad, hay que atender qué emociones pueden estar influyendo de manera negativa o de manera positiva. Y esto yo creo que es algo que ya se cada vez viniendo comprobando. Por ejemplo, en la hipertensión arterial es una enfermedad médica. Hay que ir con el cardiólogo. Sin embargo, si la persona tiene una preocupación constante, se preocupa demasiado y que incluso puede tener ansiedad, la ansiedad y la hipertensión son una combinación muy negativa. Esto por darte algún ejemplo. Entonces las emociones forman parte también de la salud integral como también de las enfermedades. Entonces hay que atenderlas. ¿Para qué? Para un mayor desarrollo, como dije, personal y también de la salud. Bien, entonces, ¿cuáles son las emociones básicas? Se ha hecho varios estudios al respecto y no se llega a un consenso cuáles son las emociones más importantes o las básicas. ¿Por qué? Porque cada cultura tiene su forma de pensar, su forma de hablar, de interpretar el mundo. Hay culturas, por ejemplo, que no tienen una palabra como emoción. Entonces, la cultura también dice cómo pensar y también cómo sentir o cómo emocionarse en este caso. Pero ha habido autores que han tratado de agregar su teoría, ¿no? Uno de los más famosos es Plotchik. Plotchik salió su estudio
por ahí de más o menos de 1980 y después hizo estudios posteriores acerca de que hay 8 emociones básicas. Aquí se las voy a decir y de hecho les voy a poner una gráfica. La primera de ellas es la aceptación, luego el temor, la sorpresa, tristeza, repugnancia, enojo y expectativa. Perdón, se me estaba olvidando la alegría. Un tema muy importante de Plotchik es que él dice que hay emociones todavía más complejas que combinadas entre sí pueden formar otras nuevas emociones. Por ejemplo, lo vemos en la gráfica. La alegría y la aceptación generan el amor, algo muy peculiar para mí. La sumisión es, digamos, producto de aceptación y temor. Tiene mucho sentido. El temor y la sorpresa es sobre encogimiento, la tristeza y la sorpresa decepción. Y bueno, hay que decir que las combinaciones parecen con un sentido, digamos, un sentido muy lógico, ¿no? Hay un sentido común que sí puede decir, por ejemplo, la aceptación es lo contrario a la repugnancia o la alegría es lo contrario a la tristeza. Pero hay que decir una cosa, nuestras emociones son tan complejas que no pueden ser explicadas con un modelo gráfico como el que estamos viendo. Una de las principales críticas es como la que dije anteriormente, la cultura. La cultura nos dice cómo interpretar el mundo, así que hay emociones que no están dictadas en una cultura, ¿no? Que pueden ser incluso otra cosa. Otra de la crítica más importante es que nosotros como seres humanos somos muy complejos. Podemos tener emociones contrarias a la vez y esto no sería aplicable en el modelo de Plotchik. Por ejemplo, Freud habla acerca de la ambivalencia. Ambivalencia, ambos valores. Es decir, una persona puede tener amor y odio a la misma vez hacia una misma persona. Esto lo explica, de hecho, en el proceso edípico, cuando el niño odia y ama al padre, ¿no? Bueno, hay que decir si es cierto o no es cierto lo que dice Freud. Es cierto que hemos sentido emociones contrarias dentro de nosotros, ¿no? Muchas veces le decimos sentimientos encontrados, ¿no? Sentimientos a veces contrarios que lo tenemos en una misma situación, el querer y no querer. ¿Qué les parece? Bueno, pues esto ha sido un breve resumen de lo que son las emociones. Espero de verdad haberte aportado y si fue así te voy a agradecer tu super like. Eso me ayuda mucho a difundir más este video a personas que le puedan interesar. Te agradezco mucho tu suscripción, es gratuita, así que por favor apóyame. Un comentario, duda que tengas la puedes poner aquí abajo y voy a estar muy atento para poderte responder. Así que hay que atender las emociones. ¿Para qué? Para que estés bien. Hasta luego.